Bueno, empezamos el pleno de la sesión ordinaria del 30 de mayo del 2013, jueves, como siempre, con el primer punto del orden del día, resoluciones de la alcaldía. Bien, tenemos 39 de inscripción en el padrón de habitantes, 3 de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de gastos, 2 de permiso a personal del ayuntamiento por fallecimiento de un familiar, 9 de bonificaciones en la tasa de agua, un aplazamiento de pago de deuda tributaria, 6 licencias de primera ocupación, 2 autorizaciones de devolución parcial de fianza, 2 de resoluciones en procedimiento sancionador, una denegación de pago de factura, 11 bajas en el padrón, 1 de caducidad de expediente administrativo, 8 de pagos de facturas, 1 de solicitud de defensa y representación en juicio de un contencioso, 1 de denegación de bonificación de agua, 1 de solicitud de abono de deuda pendiente, 2 de denegaciones de devolución de aval, 5 de autorización de inhumación de cadáver, 15 de licencias de obras, 1 de fraccionamiento de deuda de agua, 4 de licencias de segunda ocupación, 8 de concesión de suministro de agua, 1 de compensación de deuda tributaria, una orden de pago a cuenta, un permiso por enfermedad grave de un familiar a personal del ayuntamiento, 1 de delegación de funciones del alcalde por ausencia, 1 de licencia de segregación, 1 de tarjeta de estacionamiento de minusválidos, 1 de concesión de licencia municipal de funcionamiento para espectáculo público en instalaciones portátiles, 4 de autorización de instalación de mesas y sillas, 1 de archivo de expediente de infracción urbanística, 1 de autorización de fraccionamiento de pago, 19 de extinción de licencias de puesto de mercadillo, 1 delegación de acto protocolario en un concejal, 1 de aprobación de sustitución de aval, 1 de denegación de licencia por asuntos propios a un funcionario, 1 de denegación de compensación de horas por formación a un funcionario, 1 de señalización de vado en cochera sin autorización municipal, solicitando la restitución de la legalidad y aprobando la liquidación de tasas. 1 para no recurrir a la sentencia de Telefónica Móviles, 2 de cambio de titular de cartel publicitario, 1 concesión de licencia de vado y 1 licencia de ocupación de vía pública con un contenedor. Muy bien, pasamos al segundo punto. Tengo una pregunta, si se me puede. Hay una resolución que es la 142/13 y hace referencia a un requerimiento de pago a Villamartín S.A. por impago de... Eso, en ruego y pregunta, lo preguntas, se mira el decreto y ahí se explica. Si quieres, sí, pregúntame después. Si me dice que está pagado, pues ya lo tacho. Vale, pasamos al segundo punto, que es aprobación si procede del acta de las sesiones anteriores celebradas el 28 de marzo del 2013. ¿Algo referente al acta? Tercer punto, dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la ocupación de terrenos propiedad de don José Luis y don Roberto Fernández Aniorte. La Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura, Obras, Servicios, Cementerio, Policía y Tráfico se reunió el día 28 de mayo bajo la presidencia del primer teniente de alcalde, don Sergio Correas Ferrer, con asistencia de los miembros de la comisión, don Jesús Ballester Sáez y doña Soledad Soto Vicente, del Grupo Popular, don José Antonio Carrasco Guillamón, del Grupo Socialista, y doña Bienvenida Campillo Lorca, del Grupo de Izquierda Unida, asistidos por mí la secretaria, y con asistencia de la técnica de urbanismo, doña Aurora Díaz Valero. Primer punto, dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la ocupación de terrenos propiedad de don José Luis y don Roberto Fernández Aniorte. Se da cuenta a la comisión para dar cuenta al Pleno de los informes de la técnica de urbanismo, doña Aurora Díaz Valero, y del técnico municipal, don Sergio López Oliver, de fecha 17 y 16 de marzo 2013, respectivamente, en relación con el expediente de ocupación de terrenos, sito en la calle La Salina número 1, que a continuación se transcribe. Se da transcripción de los informes, en este caso eran 162 metros cuadrados. Doña Bienvenida Campillo desea saber si se ocuparon los terrenos antes de que los propietarios tuvieran la escritura. Doña Aurora Díaz dice que sí. Y don Sergio Correas explica que los propietarios comenzaron a venir al ayuntamiento a interesarse por el asunto al poco tiempo de llegar ellos al gobierno. Antes no reclamaron a las normas subsidiarias ni lo hicieron después al plan general. Como es dar cuenta al Pleno, en principio, pues el Pleno se da por enterado.
Y el segundo es también de la ocupación de terrenos. Sí, el cuarto punto, dar cuenta de Gloria Aniorte García. Es exactamente lo mismo, pero en este caso son terrenos propiedad de doña Gloria Aniorte García y la cuantía son de 327,33 metros cuadrados. La ubicación es la misma, calle Salinas número 3, y los informes son idénticos a lo anterior. Lo que se comentó en la comisión también. Muy bien, pasamos al sexto punto, que es aprobación si procede... al quinto, sí. Aprobación si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica. La Comisión Informativa de Personal, Hacienda, Patrimonio, Calidad y Modernización se reunió el día 28 de mayo de 2013 bajo la presidencia del primer teniente de alcalde, don Sergio Correas Ferrer, con asistencia de los miembros de la Comisión Informativa, doña Soledad Soto Vicente y don Jesús Ballester Sáez, del Grupo Popular, doña María Belén Córdoba Ferrer, del Grupo Socialista, y doña Bienvenida Campillo Lorca, del Grupo de Izquierda Unida, asistidos por mí la secretaria, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día, y asiste la interventora accidental, doña Francisca Martínez Vicente. Primer punto, informar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica. Realizada la tramitación establecida, visto el informe de secretaría y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a la providencia de Alcaldía y al estudio técnico económico, esta comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto, se ajustan a los costes previsibles, por lo que la comisión, por 3 votos a favor del PP y 2 abstenciones, PSOE e Izquierda Unida, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles con la redacción que a continuación, de naturaleza rústica, con la redacción que a continuación se recoge. En el artículo 7, tipo de gravamen. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana no cambian, que serían el 0,7, y los de naturaleza rústica, que es el que cambia, pasan a 0,80%. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, facultar al alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. ¿Alguna intervención? Sí, bueno, en principio, esto al fin y al cabo es una subida de impuestos o de tasas, con lo cual, aunque es cierto que la subida no es muy alta, es moderada, pero al ser una subida en estos tiempos que los sueldos están bajando y que todo está subiendo, nosotros en principio no estaríamos de acuerdo, con lo cual nuestro voto para este punto sería un no. Sí, mirando el baremo en el cual nos encontramos, es verdad que está tiempo sin revisar, pero también es cierto que el baremo que se aplica está rozando el límite superior. Es decir, que si hay de un 30 hasta un 90, pues estaríamos ahora en un 80. Entonces consideramos que, bueno, pues que se puede mantener como está. Quiero intervenir un poco para explicarlo. Se trata de que, como no se modifica el valor del suelo rústico, en ninguna ponencia de valores ahora que se está haciendo la de urbana, es, ya que no se modifican los valores, actualizar un poquito lo que se está pagando, subiendo el tipo 15 puntos, o sea, 0,15. Mientras que se haga la revisión. Mientras que se haga la revisión. Una vez que se haga la revisión, volveremos a estar en los tipos anteriores, pero con valores de suelo actualizados. Vamos a ver, siempre se ha dicho que deberíamos de ir periódicamente actualizando todas nuestras ordenanzas fiscales. Esto, seguramente, si se actualizaran los valores de suelo, aunque nos hubiéramos quedado en el que estábamos, se pagaría más que lo que se va a pagar ahora con la subida de 15 puntos sobre un valor del año 87. Entonces, creemos que sin llegar a ese límite y mientras se hacen las ponencias de valores por parte de Catastro, lo más ajustado es hacer esta actualización, que
está suponiendo una recaudación aproximada de unos 20-25.000 euros en casi 50 millones de metros cuadrados, entre casi 50 millones de metros cuadrados. O sea que el aumento tributario es minúsculo en los recibos, pero al ser tanto, al final se recaudará más o menos, los estudios que tenemos son esos importes. O sea que lo único que estamos haciendo es actualizar un poquito dentro de nuestras posibilidades sin tener que actualizar los valores del suelo. Mientras que se haga la revisión catastral. Hasta un año o dos, así será. ¿Votamos? Nosotros mantenemos la atención de la comisión. Muy bien, pues Antonio que no. Eso es no. Izquierda Unida. Izquierda Unida, abstención. Pasamos al sexto punto. Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la instalación de columnas, carteles y otros elementos análogos para la exhibición de anuncios. Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 3 de mayo de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a la providencia de Alcaldía de fecha 6 de mayo y al estudio técnico económico de 8 de mayo de 2013, esta comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, por lo que la comisión, por 3 votos a favor, PP y 2 abstenciones, PSOE e Izquierda Unida, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la instalación de columnas, carteles y otros elementos análogos para la exhibición de anuncios, con la redacción que a continuación se recoge, se transcribe íntegramente y se transcribirá en el acta. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. ¿Alguna intervención? Aquí el argumento es el mismo del punto anterior. Al fin y al cabo es la subida de una tasa, aunque sea pequeña, y no estamos de acuerdo con una subida en estos momentos. Gracias por defender los intereses. Los intereses de todos. Nosotros mantenemos la abstención. Muy bien. Se trata de, más que una subida, una actualización de lo que es la ordenanza. De hecho, eso es lo que se... Vamos a ver, se hace una subida de menos de 2 euros al año, aparte de que se actualiza todo lo que es la ordenanza. Ya, pero es que parece mentira que vosotros los que nombres dijisteis a las cosas. No, pero vamos a ver. Al fin y al cabo es una subida. Pero vamos a ver, esa ordenanza tiene más de 15 años. Pues vale. Tú mismo dijiste, vuestro grupo dijo que lo normal y lo aconsejable era que fuéramos actualizando las ordenanzas poco a poco. Cada cierto tiempo, sí. ¿Te parece mal que esta se actualice cada cierto tiempo, cada 15 años, con una subida inferior a 2 euros al año? Bueno, en este Es que hay que ser coherente. O estamos en unas cosas o estamos en otras. Y ya te digo que, aparte, es más que nada también una actualización de toda la ordenanza porque está absolutamente obsoleta. Vale, sí. ¿Vale? ¿Votos? Que no. Que no. Abstención. Muy bien. Bueno, pues pasamos al séptimo punto. Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a la providencia de Alcaldía y al estudio técnico económico, esta comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto, que se ajusta a los costes previsibles, por lo que la comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, con la redacción que a continuación se recoge. Es el artículo 6 de las bonificaciones, en el que se le da una bonificación del 100% a los vehículos con antigüedad mayor de 25 años, que se había excluido de la anterior modificación.
Segundo, dará al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, facultar al alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. ¿Alguna intervención? Es una bonificación del 100%, con lo cual... ¿Ves? Aquí sí que estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo porque además estaba contemplado en la ordenanza anterior y se dejó fuera. Se ha dejado, y hay que meterlo. Bueno, que sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues todos que sí, por unanimidad. Gracias. Pasamos al octavo punto, que es dar cuenta al Pleno del informe de morosidad primer trimestre del 2013. En virtud de lo establecido en la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se da cuenta al Pleno del informe de tesorería relativo al primer trimestre de 2013, que incluye el informe sobre pagos realizados en el trimestre, los intereses de demora pagados en el trimestre, las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre y las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales al final del trimestre natural han transcurrido más de 3 meses desde su anotación en el registro de facturas y no se han tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación. El contenido ya lo habéis visto todos. Se pueden dar las cifras finales. Sí, los pagos realizados en el trimestre y con decir la cifra final por lo menos para que se tenga una idea. Pagos Los pagos realizados en el trimestre. Son 44.079,97. Los intereses de demora. Los intereses de demora pagados en ese mismo periodo son 0 euros, no hay. Las facturas pendientes de pago al final del trimestre. 143.624,21. Y las facturas a documentos con respecto a los cuales al final del trimestre han transcurrido más de 3 meses desde su anotación en el registro y no se han tramitado. 68.300,37. Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta al respecto. ¿Cuál es la cantidad actual de la morosidad en estos momentos? En ese. A ver, las facturas o documentos, la primera cantidad que he dado son las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 143.624. 624,21. Y luego, ¿ha habido incremento con respecto al trimestre anterior? En cuanto a esta cifra de facturas pendientes de pago al final del trimestre, sí, incremento. No sé exactamente, no te sé decir la cantidad exacta, pero sí. Pero sí ha habido incremento. Y